estudiantes del primero medio A, bienvenidos a la continuación de este módulo, ¿cierto? Nuestro camino de la independencia. La clase de hoy, este módulo se denomina Construcción de un Estado-Nación y la influencia del liberalismo en el siglo XIX. ¿Ya? Para recordar algunas cosas, nos habíamos quedado, ¿cierto?, en nuestro proceso de independencia. Ojo que el título de la clase anterior era Independencia de Chile, el camino hacia la formación de un Estado-Nación. Para poder independizarnos, ¿cierto?, tuvimos que pasar por varias cosas. Tuvimos que reconocer personajes como Napoleón, ¿cierto? Este emperador que obligó a abdicar, ¿cierto?, al rey de España y nos dejó sin rey, y por lo tanto se llevó a cabo esta primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810, donde los chilenos tenían que decidir, ¿cierto?, si iban a seguir bajo el alero del rey, jurando fidelidad, que es lo que finalmente sucede. Sin embargo, no sabían que iba a ser la primera piedra, ¿cierto?, para cimentar lo que sería el proceso de la independencia, ¿ya? Sin embargo, lo que quiero que nos quede bien claro es esta última diapositiva, donde nos preguntábamos, ¿y ahora qué? Si ya habíamos instalado la propagación de las ideas de la Ilustración como la libertad, la fraternidad y la igualdad, ya éramos independientes de España, ¿cierto? Y estábamos en proceso de formar una identidad, ya se estaba trabajando en eso, en la educación, en la construcción de una bandera, de un himno nacional, en la educación con los jóvenes como ustedes, ¿cierto? Nos faltaba responder una pregunta que quizás no vamos a resolver en esta clase, pero sí vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos estudiando la historia de nuestro país, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué tipo de gobierno queremos? ¿Ya? Hay algunas cosas que teníamos claras y otras que no, ¿ya? Lo que sí teníamos claro es que necesitábamos formar un Estado-Nación, ¿ya? Por lo tanto, en este capítulo nos vamos a concentrar en definir qué vamos a entender como un Estado-Nación, ¿ya? Y cuáles son los motores que nos van a ayudar a poder construirlo, ¿ya? En la parte de la izquierda de esta diapositiva vemos una fuente iconográfica, ¿ya?, denominada el Abrazo de Maipú. Acá tenemos al don Bernardo Higgins, quien va a ser el encargado de firmar el acta de independencia. Por acá tenemos a San Martín, argentino, ¿cierto?, encargado de llevar y guiar este ejército libertador de los Andes en la batalla de Maipú, ¿cierto?, donde finalmente el ejército chileno triunfa sobre las tropas realistas o españolas y termina siendo el proceso de independencia. Ya después de esta batalla, entonces, Bernardo Higgins firma el acta de independencia y comenzamos otro gran camino, que es la construcción de un Estado-Nación. Para tener en claro, ¿cierto?, esta clase, tenemos que tener en consideración estos cuatro conceptos. Por un lado, tenemos libertad. Por otro lado, tenemos república, nación y Estado. La primera palabra, libertad, ¿cierto?, es algo que ustedes ya conocen. Desde la Revolución Francesa, el lema de libertad, igualdad y fraternidad fue una bandera de lucha. Esta voluntad individual para tomar decisiones, para tomar creencias e ideologías de manera independiente, es algo que ya estaban vivenciando países como el nuestro. Ya nos sentíamos con cierta libertad de tomar decisiones, por algo nos independizamos. Sin embargo, faltaba llevarlo a la práctica. Es decir, cuando tú te liberas, ¿cierto?, ¿qué tienes que hacer? Ya eres libre, pero ¿y ahora qué? Tenemos que tomar decisiones como independientes, ¿cierto? Pero tenemos que ver cuáles son las opciones que tenemos. Lo vamos a ver más adelante. Una de las opciones, ¿cierto?, era una república, instalar una república donde hubiese representatividad del pueblo, donde se respetara la ley. Eso significa que, basado en las ideas de la Ilustración, teníamos que tener una constitución donde estuvieran nuestras leyes, deberes y derechos, y sobre todo dividir los poderes del Estado. Esas son ideas también de la Ilustración de Montesquieu, ¿ya? Pero aquí está, ¿cierto?, la base conceptual de todo lo que vamos a revisar más adelante. Tenemos que diferenciar qué es una nación y qué es un Estado. Vamos a partir por Estado, ¿ya? Tenemos un conjunto social que se organiza en un territorio, establece leyes y representatividad. Todos formamos el Estado. Interesante. El año pasado, cuando iban en octavo, tuvieron que crear un Estado.
¿ya? Y para crear un Estado necesitaban tener un territorio, necesitaban establecer leyes, necesitaban representatividad, ¿ya? Incluso nosotros les habíamos dicho que necesitaban una lengua y también necesitaban una especie de ejército, ¿cierto? Por otro lado, chiquillos, si tenemos todo eso, también necesitamos de un grupo de personas. La nación es un grupo de personas que se siente parte de una misma comunidad por compartir elementos en común como lengua e historia. Por lo tanto, el Estado siempre va a necesitar de la nación, porque la nación, siendo la comunidad, todos nosotros formamos este Estado, ¿ya? Sin embargo, la nación no va a necesitar necesariamente del Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país, nosotros somos chilenos, pero existen naciones dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias, ¿cierto?, celebraciones y sobre todo tiene su propia lengua, el mapudungún. Por lo tanto, ellos no se sienten parte de lo que conocemos como el Estado de Chile. Esto explica que hoy, ¿cierto?, haya muchos conflictos. Imagínense, conflictos que vienen desde la colonia, desde la conquista y que llegan hasta el día de hoy. O sea, es un problema, ¿ya? Es un problema. Vamos a ver aquí entonces. Acá tenemos una fila de personas, ¿cierto?, que van aquí con sus banderas. Tenemos la bandera de Francia, la bandera de Alemania, la bandera de Italia. Todos ellos representan, ¿cierto?, este largo camino que tienen que atravesar los estados-nación para poder ser un poco más independientes y formar sus estados-nación. Algo muy interesante, los ángeles que están aquí y estas especies de estatuas, ¿cierto?, van a representar esa libertad que necesitan llevar a la práctica. Y aquí abajito, si ven bien, se ven un conjunto de coronas. Esto representa, ¿cierto?, que toda esta gente, estos países se quieren liberar de la monarquía absoluta, quieren pisotear estas coronas, quebrar con la monarquía absoluta e instalar sus propios regímenes, por ejemplo, repúblicas, por ejemplo, crear su propia constitución, etc. Una imagen muy interesante y explicativa de lo que va a ser este proceso, ¿ya? ¿Cuál va a ser la fuerza? ¿Cómo van a llevar a la práctica esta libertad, esto de Estado-nación? Va a ser a través de lo que conocemos como un liberalismo. Un liberalismo que es político y un liberalismo que es económico. Vamos a ver qué es el liberalismo. Es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Ojo aquí, queremos que el liberalismo nos ayude a formar nuestro Estado-nación, pero a la vez necesitamos que el Estado no se involucre tanto en algunas cosas. Vamos a ver qué cosas. El liberalismo político nos dice que tenemos que tener libertad individual, libertad de expresión, libertad religiosa, evidentemente, porque acuérdense que quienes son liberales quieren terminar con las monarquías absolutas, quieren división de los poderes del Estado. En el ámbito económico, ¿cierto?, quieren derecho a la propiedad privada, pero para eso necesitan que el Estado no se involucre en asuntos económicos, o sea, que deje al individuo en la libertad de hacer. O sea, el Estado le va a decir laissez-faire, ¿ya? Dejar ser, dejar estar. Deja que el hombre, los humanos, ¿cierto?, tengan la libertad de invertir en asuntos económicos sin que el Estado los regule. Eso puede tener ventajas como desventajas, ¿ya? A eso por eso asociamos el libre mercado. Hay una libertad para comerciar, para ejercer la economía, pero esa libertad muchas veces nos trae muchos problemas, ¿ya?, que van a tener que analizar ustedes solitos más adelante. Entonces el liberalismo tiene hartas ideas, ¿cierto?, que parten en la Revolución Francesa y que se resumen en estos tres cuadritos: igualdad ante la ley, libertad individual y propiedad privada. Siempre asociamos la palabra liberalismo a la palabra libertad, pero ojo que también siempre hay que intentar de mirar con los ojos críticos este tipo de conceptos y sistemas, ¿ya? Doctrina, perdón. Los franceses, por ejemplo, ya habían conocido hace unos años los ideales del liberalismo con el estallido de la Revolución Francesa. Como les había dicho antes, este eslogan parte desde mucho antes de la Revolución Francesa: unidad y la invisibilidad de la República, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. O sea que está todo conectado.
¿Cuáles son las expresiones de este liberalismo? Chiquillos, el día de hoy el liberalismo es muy distinto al que conocemos en el siglo XIX, ¿ya? Hoy día el liberalismo tiene muchas características que son propias de nuestros sistemas actuales. Pero durante el siglo XIX, gracias a las expresiones del liberalismo, se van a llevar a cabo ciertos movimientos y revoluciones liberales. O sea, si la primera revolución que tuvimos fue la Revolución Francesa durante el siglo XIX, esa va a ser solo la primera y van a venir muchas otras revoluciones liberales que van a llevar a cabo los distintos países para poder formar sus estados-naciones independientes y que son opuestos a los regímenes monárquicos y absolutistas. O sea, lo que ellos quieren, ¿cierto?, es instalar otro tipo de regímenes que no estén asociados, ¿cierto?, al derecho divino. Aún así, la muestra del liberalismo, ya sea en su sentido económico o político, varían según los procesos históricos. Como les decía, el liberalismo no es el mismo en el siglo XIX al que tenemos el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Cierto? Una de las muestras de este liberalismo latinoamericano, ¿cierto?, es el proceso de independencia. Todos estos países, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Colombia, cuando al fin se sacan, ¿cierto?, España, como lo dicen acá, al fin nos sacamos a España de encima, van a hacerse la pregunta, ¿ahora qué? Por tanto, queda una gran interrogante, que es cómo dirigir la construcción de este Estado nacional. ¿Qué queremos para nosotros? Definitivamente no queremos una monarquía, pero vamos a querer una república, vamos a querer un sistema federal. ¿Qué es lo que vamos a querer? Estas son interrogantes que vamos a responder más adelante, ¿ya? Finalmente, la conformación del Estado-Nación a través de elementos identitarios. Ustedes saben, ¿cierto?, que para poder construir un Estado necesitamos unificar a la nación. Por eso fue tan importante crear un periódico, crear un escudo, bandera, ¿cierto?, para poder unificar a esta comunidad y que se hiciera parte de algo. El Estado se involucró en este proceso, por eso invirtió en arte, ¿cierto?, invirtió en educación, en que alguien hiciese un himno nacional, hiciera una bandera, que hiciera un escudo. Por eso dice acá que el concepto nación surge desde el Estado. El problema es que cuando la nación surge del Estado, se olvidan, ¿cierto?, de las comunidades que tienen sus propias costumbres distintas a lo que el Estado de Chile en general está acostumbrado. Por eso encontramos naciones como los pueblos de Mapuche, como Rapa Nui, ¿cierto?, que ellos quieren llevar a cabo de distintas maneras sus costumbres y leyes, ¿cierto?, y no están de acuerdo el 100% de las veces con el Estado de Chile en general, ¿ya? Un detalle, el Estado no estaba construido completamente. El cómo dirigir el Estado será el origen de grandes conflictos entre la élite. O sea, chiquillos, estamos solo en el comienzo. Una vez independizado hay que tomar muchas decisiones, pero para entenderlo ustedes tienen que tener en claro qué es un Estado, qué es una nación y qué es el liberalismo y por qué ayuda a estos procesos, ¿ya? Por eso en esta clase lo que más me importa es que ustedes tengan claros estos conceptos, que puedan relacionar, ¿cierto?, el liberalismo con estos procesos de liberación de las monarquías absolutas y la necesidad, ¿cierto?, de responder al cómo vamos a dirigir el Estado. No va a ser fácil para nadie, menos para nuestro país. Van a haber muchos conflictos, como les decía, va a haber una parte de la élite que van a querer ser federales, otra parte de la élite que van a querer tener república. Es complicado, ¿ya? Por eso, chiquillos, en esta clase, muy importante es llevar a nuestra vida cotidiana los principios del liberalismo, comprenderlo, ¿cierto?, para luego después empezar a conocer esta historia en nuestro país y también en estas revoluciones que se van a empezar a dar en Europa. Nos vemos entonces en el próximo módulo. Respecto de la actividad, espero que esta sea amigable con ustedes y que cualquier duda que tengan no dude, valga la redundancia, en enviar su consulta. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima sección.